Gracias a todos por estar, gracias por otro miércoles de poder estar juntos. Esto es un concepto nuevo llamado Realmente. Es una mesa donde podemos encontrarnos y compartir el mismo pan que es Jesús, que es la palabra de vida, que es lo único que nos puede saciar para siempre, y que en cuanto el milagro siempre de la multiplicación es en cuanto el pan se da, cuando el pan se comparte. Y ahí existe la multiplicación, y no estamos hablando de un pan físico solamente, sino de un pan espiritual, que es el que nos va a hacer realmente ser saciados, donde nunca más vamos a tener una sed de suficiencia en nuestra vida. Entonces, bueno, nada, hola Pa, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo estás? Este ciclo para mí es realmente muy disfrutable porque expresa un aspecto sustancial, que está en la base de lo que decimos creer. O sea que el concepto misionero de todo hijo de Dios, digamos, está implícito, porque es en la gran comisión. Todos enseñamos y todos predicamos el Evangelio. No es para una determinada persona, es ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos, enseñando todas las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿no es cierto? Entonces cuando yo pienso y realmente durante mucho tiempo de mis 19 años que fui tan impactado por varios testimonios que me hicieron ver que Jesús verdaderamente había venido a establecer un reino, descubrí gente como David Brainerd, ¿no? En ese tiempo que leí cada hoja de su diario llorando, ¿no es cierto? Y él decía cosas como esta: me ofrecí con gozo para pasar los mayores sufrimientos por la causa de Cristo. Si tuviera 1000 vidas, con toda mi alma les habría dado todas por el gozo de estar en Él. Dice: alejame de todo lo que se llama comodidad en la tierra, envíame aunque me cueste la vida. Y él dice: adiós amigos, adiós comodidades terrenales, aún las más anheladas de todas, si el Señor así lo quiere, pasaré hasta los últimos momentos de mi vida en cavernas y cuevas de la tierra, si eso sirve para el progreso del Evangelio, ¿no? Y él decía cosas como: cuánto me dolió gastar el tiempo durmiendo, ¿no es cierto? Dice: yo anhelaba ser una llama de fuego que estuviese ardiendo constantemente en el reino de Dios hasta el último momento, el momento de partir, ¿no? Y él repetía siempre esta frase diciendo: fui hecho para la eternidad, fui hecho para la eternidad, ¿no? La cosa de que nadie se jubila en el reino de Dios porque tenemos una naturaleza divina que es eterna, y hasta el último segundo de nuestra vida cuenta para la eternidad, ¿no es cierto? Trasciende la eternidad. Entonces estamos tratando de poder descubrir el espíritu misionero de los que realmente descubrieron en Cristo el tesoro de infinito valor, ¿no? Y hoy tenemos un amigo que amo mucho, que es inspiración para mi vida, porque yo lo que disfruto no es específicamente su persona, sino el Cristo que está en él, que es lo realmente bello, precioso, todo lo que adora al Padre, todo lo que ve hermoso el Padre, y tengo el privilegio de caminar y compartir, al igual que vos y todos los que estamos en Cristo, en el tiempo en que el Señor nos permite vivir en este mundo, ¿no? Así que lo presento, él se llama Beto Sánchez y es mi amigo. ¿Cómo estás, Beto? Hola, Fabián. Qué bendición ser contemporáneos, ¿no? Poder estar en el mismo tiempo, impactando y tratando de ser fieles a este Jesús tan maravilloso y poder bendecir esta generación. Y me encanta esto de dejar nuestras historias plasmadas, nuestros pensamientos plasmados, porque creemos que viene un tiempo de bisagra, un tiempo de una iglesia totalmente viva, que se preocupa por el otro y que deja a Jesús aparecer, porque se trata de que nos confundan con Jesús. No se trata de mi ministerio, se trata de Él, de lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, me parece maravilloso que quede plasmado ahí en las redes
estos pensamientos de un montón de nosotros que podamos colaborar con pensarlo, con entender. Entender es todo. Yo creo que entender y comprender es el comienzo de las acciones. No podemos repetir estrategias de abordaje a estas generaciones sin entender cómo son, sin entender cómo están. Entonces creemos que hoy entender y comprender es el principio de accionar. Y creo que Dios lo que más quiere es ser entendido, que hagamos las cosas como Él dijo que las tenemos que hacer, no a nuestra manera. Entonces es muy interesante poder en este tiempo vivir estos años que nos quedan, ¿no? Porque ya pasamos los 50 nosotros y creo que es una gran bendición poder estar a la altura de las circunstancias y estar vivos, ¿no? Es lo más lindo. Exacto. Y poder entender que Dios nos dio una naturaleza divina, que tiene un ADN, que tiene una mente que nos permite entender, ¿no es cierto? Que es la mente de Cristo. Y ese entendimiento es el que nos transforma, somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento que produce la mente de Cristo y nos permite comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no es cierto? Entender el corazón de Dios. Y es lo que nos permite accionar. Viste, cuando a veces agarramos este libro de Romanos y vamos a esa parte donde entendemos y comprendemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, se da con el versículo primero que dice: hey, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros queremos ser renovados, queremos entender la voluntad de Dios sin entregar nuestra vida a Él. Entonces, es muy importante de poder vivir el reino, que Jesús realmente aparezca, pero no vamos a entender nada si no hay una entrega total, si no hay una renuncia total, si todavía no agarramos la cruz y si todavía no dejamos que Él viva en nosotros, no vamos a entender esto que Dios se quiere revelar, que es Cristo mismo en nosotros, ¿no? Entonces es muy importante poder... vos fíjate que el enemigo lo primero que hace es cegar el entendimiento, para que no resplandezca la luz, quiere decir, para que no ciega el entendimiento. Y si nos cegó el entendimiento, cuando no hay luz, cuando no hay revelación, nos tornamos religiosos y legalistas y hacemos las cosas con nuestra propia voluntad. Entonces es muy difícil para Dios poder amar, poder bendecir, que seamos sus manos, sus pies, sus brazos, si todavía no morimos. Entonces es muy, muy, muy interesante esto de... Por eso yo tengo esos libros de Watchmanía atrás mío. ¿Sabes qué? Algo que estabas diciendo, ¿viste cuando Moisés se tiene que enfrentar al faraón? Dios le decía: vos andá, porque cuando vos hables, el faraón me va a escuchar a mí, y cuando a vos te vea, me va a ver a mí, ¿no? O sea, Dios lo que necesita es un cuerpo muerto para que Él viva, para que Él se manifieste. ¿Viste cuando Pablo le dice a Timoteo dos cosas? Primero, ten cuidado de ti mismo, y después cuida la sana doctrina. Pero primero, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hay un punto que me interesaría que puedas contarnos. Hace un tiempo estábamos compartiendo con mi papá y con algunos chicos cuando Jesús se encuentra con la mujer viuda que estaba yendo al entierro de su hijo, de su unigénito hijo, ¿no? Que era la mujer viuda, no tiene nada, menos en esa época, ¿no? O sea, gente que realmente sus hijos se hacían cargos de ellas, y su único hijo, ella lo estaba enterrando. Con mi papá vivimos enfrente, yo cuando vivía con ellos, yo me casé el 29 de febrero, yo vivía con ellos al frente de un cementerio. Y todos nuestros vecinos son casas velatorias. O sea, nosotros estamos como... y siempre la marcha, ¿no? Esa, se le dice, creo, marcha fúnebre, ¿no? Que va al cementerio, que llevan el cajón en el medio y va toda la gente alrededor hacia el cementerio. Siempre fue muy, muy común para nosotros.
yo cada vez que iba a la escuela me chocaba con una, ¿no? Entonces, en esa imagen Jesús viene caminando y encuentra esa imagen, una mujer destrozada, una mujer viuda que su único hijo estaba en un cajón. Y Jesús dice que cuando lo ve, baja, y cuando la ve llorar se compadece de ella y se para al frente del cajón. Y cuando Jesús se para al frente del cajón, dice que todo el mundo que estaba ahí, conociendo la fama de Jesús, se pararon todos, ¿no? Y Jesús pone la mano en el cajón, dice que lo golpea y le dice que se levante. El chico se levanta, el muerto se levanta, y dice la palabra que sale hablando. Y se va a las ciudades cercanas y muchos creyeron que Jesús era el Salvador de este mundo. Y mi pregunta hacia vos, fuimos encontrados en la cruz, ¿no? Y fuimos resucitados cuando la piedra se corrió y Jesús salió, ¿no? Nosotros fuimos encontrados ahí. ¿Cuándo vos, en qué punto de tu vida vos sentís que Jesús pasó en tu entierro y puso la mano al frente del cajón y te dijo que te levantes? ¿Qué punto de tu vida exacto yo fue? Yo creo que y bueno, en Brasil yo siempre digo que a mí no me hablaron de Jesús, me lo mostraron. Yo era punk, anarquista, vivía en casas abandonadas, tenía una banda de los 80 conocida para el underground, era Conmoción Cerebral. De esta banda nace Mal Momento, nace Ataque 77, y yo era el compositor, el cantante. Y vivía en casa abandonada, mamá y papá ya no sabían nada, no sabían qué hacer conmigo, pero como que yo en todo lugar era rechazado. Yo me sentía rechazado y provocaba también el rechazo, porque mi apariencia, yo me gustaba pelear con la lengua, era muy intelectual, anarquista, y me gustaba discutir con los del movimiento al socialismo, con los comunistas. Yo le decía que la guerra o la revolución era social, no era armada, y era pacifista. Y era muy loco, porque éramos punk de bandas que eran pacifistas, postas, que eran medio hippies. El punk nació así. Después lo hacen violento, lo hacen una moda, pero el punk, todos éramos punk de ese tipo. Entonces, constantemente yo sentía el rechazo de la gente, constantemente. Un amigo mío se fue a vivir a Brasil y él conoció a Jesús allá y durante un año oró por mí. Yo a los 21 años vivía en una plaza en Buenos Aires, lo único que hacíamos era vender cosas raras, marihuana y otras cosas para poder subsistir. Y me vino a ver y cuando mi mejor amigo, que se fue con un arma en el bolsillo, escapándose de la policía de Brasil, se convierte allá, tira el arma en el mar, pero alguien lo invitó a vivir a su casa. Hubo alguien que pasó así, como que fue la marcha fúnebre y vino esta persona en la playa y tocó el cajón de Horacio, mi amigo, y conoció a Jesús. Y lo primero que dijo, tengo que ir a buscar a mi mejor amigo, si esto es verdad. Le dijeron, todavía no vayas. Durante un año oraron por mí. Me vino a buscar a Buenos Aires, me encontró ahí, enfrente de la plaza de tribunales, y yo vivía ahí, abajo de un árbol, sin ningún tipo de pelea con mamá. Yo me crié en una familia hermosa, con restaurante, nacimos en Uruguay, me crié en Buenos Aires, pero una familia muy linda. Pero algo pasó en mi vida, algo a mí me quebró, no sé qué, después fui descubriéndolo. Pero cuando yo llegué a Brasil, que Horacio me envió a vivir allá, a mí no me hablaron de Jesús, a mí me lo mostraron. Y yo creo que el gran desafío nuestro en este tiempo es dejar de hablar y comenzar a mostrarlo, a darlo a Jesús, dejar que Él salga, dejar que Él hable, dejar que Él toque, dejar que Él ame. Y esta gente a mí no me dijo nada de los aros, del tatuaje, de los pelos parados, del pelo de colores, no me dijo nada. Simplemente me dijeron, hola, Beto, me abrazaron. Yo dije, están fumando algo, estaban todos contentos, todos alegres. Yo dije, ¿qué onda? Y yo ahí sentí que algo pasó. Porque fue un amor tan grande que yo sentí. Me ofrecieron una cama, me hospedaron,
durante años hasta casarme. Yo viví con ellos, esta familia, con Horacio, abrimos una iglesia después, un centro de recuperación y empezamos a trabajar. Yo fui sano de la droga, de las adicciones, por los abrazos, por no hablarme. No me hablaron, me mostraron a Jesús. Y creo que desde ahí yo entendí, hace ya 34 años, porque fue en 1986, Argentina había salido campeón del mundo, y yo me fui en junio festejamos, y en agosto yo me fui para Brasil. Y allá pude conocerla después a Silvia y entender el evangelio que yo entendía en las calles de Buenos Aires, que es social, que es extensivamente social, que es personal y que prioriza a las personas antes que las actividades. Entonces yo creo que ahí el Señor a mí me tocó mi cajón y dijo: Beto, yo quiero ese mismo Beto con esa misma esencia, pero resucitado, ¿viste? Digamos, la esencia Dios no la cambia, porque este Jesús, como recién decía Fabián, este Jesús que hace cosas en Beto de una manera particular, como lo hace en Seba, como lo hace en Fabián, pero es Él, pero sin sacarnos la esencia y estos dones, estos talentos que Él puso en nosotros antes de la fundación del mundo. Entonces, como que ahí empecé a descubrir estos espacios de aceptación, y ahí me di cuenta que en un lugar de aceptación no hay lugar para el juicio, para la condenación, para el estigma, ni tampoco para la etiqueta. Por eso que nosotros, desde que conocí a Jesús, lo único que hacemos es abrir espacios de escucha, centros culturales, escuelas de música y espacios de deporte donde podamos escuchar, entender antes de ser entendidos y crear. Lo único que vence al rechazo es la aceptación. Y dice Efesios que nosotros fuimos aceptos en el amado a través de la adopción. Él nos adopta, nos acepta así como somos y nos hace sus hijos por amor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar al otro, para condenar, para amar? Entonces, lo que nosotros creemos que en este tiempo la iglesia necesita es recuperar este Jesús callejero. Este que pasó, ¿por qué? ¿Por qué fue a la viuda esa? ¿Por qué? Porque estaba en la calle. ¿Por qué Jesús estaba? Porque Él estaba justamente amigo de pecadores, se hizo carne. Nosotros pensamos que Jesús viene a hablar. Jesús no habla. Jesús habla como quien tiene autoridad después de haberse encarnado, apasionado, amado y amigo de la gente. Después dicen: che, este Jesús habla como quien tiene autoridad. Porque el primero se encarnaba, primero se hacía con la gente. Y creo que este es el Jesús, amigo de pecadores, que la iglesia tiene que comenzar a recuperar, a entender que esta humanidad de Jesús, esta paciencia, este amor, este cariño, lo hemos institucionalizado y nos hemos olvidado de este Jesús callejero, un santo callejero. Me fui, Seba. No, con la pero... pregunta que No, pero abrís tantas puertas mientras estás hablando, que identifican, digamos, la transversalidad de Jesús, la divergencia de Jesús, ¿no es cierto? Yo siempre digo que si Jesús, o si nosotros, digamos, de alguna manera Jesús construiría la iglesia como nosotros la construimos, hubiese comprado un terreno, ¿no? Hubiese comprado un edificio, ¿no es cierto? Pero el ministerio de Jesús era completamente diferente a como uno lo entiende en este tiempo. Y la transversalidad de Jesús tenía sus buenas y sus malas. Él decía, por ejemplo, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y tienes esa cuestión, ¿no? De que los hombres transversales en la iglesia de Cristo son hombres que no llegan muchas veces a ver el fruto de todo lo que pasó cuando pasó Cristo por ese lugar, ¿no es cierto? Pero ¿sabés qué te quería preguntar? Porque dijiste tantas cosas. Dijiste, por ejemplo, que, claro, no se puede mostrar a Jesús
no se puede dar a conocer a Jesús si yo no conozco a Jesús. O sea, si Él no está en mi vida, me van a ver a mí, pero no lo van a ver a Él, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hablar, como dice Mateo capítulo 7, predicamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero el Señor dice, nunca los conocí. Realmente había algo realmente serio y el conocimiento no es un aspecto del Evangelio, es el Evangelio. La persona de Cristo es el Evangelio. El Evangelio es una persona, ¿no es cierto? Y todas las cartas apostólicas se refieren al conocimiento de esa persona. Entonces, naturaleza. Exactamente. Ahora, ¿cómo le conocemos? A través de la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe y tampoco puede, no comprende. Entonces, ¿qué necesitamos? Nacer de nuevo, ¿no es cierto? Y el nuevo nacimiento se produce en el momento en que uno elige perderlo todo para ir en pos de Jesús, ¿no es cierto? Y entonces acá viene una gran pregunta, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, Jesús no habló de la misma manera con el joven rico que con la mujer samaritana, ¿no es cierto? Pero mostró un evangelio completo. Y ahí está el punto. Si nosotros presentamos un evangelio, por ejemplo, a alguien que no se siente amado, y entonces le dice, Dios es un padre, ¿no es cierto? Y que te ama, ¿no es cierto? Y ese evangelio va a cubrir la necesidad de la persona, ¿verdad? Pero no le va a permitir entrar al reino, ¿no es cierto? Porque no presenta la puerta. La puerta es Cristo, ¿no es cierto? Y la llave es el arrepentimiento. O sea, yo puedo estar dolido por lo que me pasa, puedo estar angustiado, puedo tener remordimiento, pero eso no es arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento es decir, yo ahora quiero ir en pos de Jesús. Entonces Jesús lo presenta de esta manera, diciendo, aquel que no abandona todo, aquel que no se niega a sí mismo, no toma la cruz y me sigue, no puede venir en pos de mí, ¿no es cierto? Y uno que vive en una permanente transversalidad. Yo quiero preguntarte a vos, ¿no es cierto? Porque si Dios vino para darte a vos lo que vos crees necesitar, de alguna manera el Evangelio no está centrado en Dios, sino en tu propia persona y en tu propia necesidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿vos no creés que tal vez sea una de las deficiencias más grandes? Hemos vivido lo que llamamos en los 80 grandes avivamientos, pero después no quedaba casi nada de todo eso, ¿no? Quedaba un 1, un 2% de todo eso. Tal vez el problema haya sido en la manera de presentar el Evangelio, ¿no? ¿Vos qué pensás de eso? Sí, tal cual. Pablo dijo, téngannos los hombres por servidores y administradores, ¿no? Uh-huh. Primera de Corintios capítulo 4. Digamos, el trabajo de la iglesia es servir, es lavarle los pies a la gente, uh-huh. Es ver de qué manera podemos mejorarle de vida espiritual, porque el hombre, un ser espiritual, es espíritu que habita en un alma y posee un cuerpo, ¿no? Que posee un alma y habita en un cuerpo, perdón, digamos. Sí. Entonces el evangelio es integral, y cuando Pablo dice que téngannos los hombres por servidores, le está diciendo, como la iglesia primitiva, ninguno decía hacer suyo propio lo que poseía. Por eso nosotros entendemos que tenemos que recordar la iglesia, contextualizarla y rediseñarla. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esos avivamientos o esos grandes son nubes sin agua, terminaron siendo porque nos hemos olvidado que no se trata de mí, se trata de mostrar a Jesús ahí afuera y de servir, lavándole los pies a la gente. Entonces, cuando Pablo dice, téngannos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios, administrador es el mayordomo. Un mayordomo, el de Batman,
el del zorro, cuida la casa, cuida todo. Y nosotros tenemos que cuidar nuestros barrios, tenemos que cuidar nuestra gente. El mayordomo es aquel que se le da una tarea tan grande que es la de administrar la tierra. Yo tengo que administrar mi vida, mi matrimonio, mis hijos, pero a la vez el vecino, ver cómo está la escuela, qué necesita la gente. 5.500 escuelas visitamos y eso nos ha tirado la data para entender. Una chica nos dijo, yo no quiero que me quieran, yo solo quiero que me escuchen. Tenemos que mostrar más de lo que hablamos. Por eso que dice, cuando Adán pierde la tierra, en realidad no la pierde, ni se la roba el diablo, sino que si yo dejo una bicicleta acá afuera, sin candado, sin una cadena, y me olvido, y me voy a dormir, y cuando vengo a la mañana y no es robar la bicicleta, yo me la dejé robar, yo no la cuidé. Entonces, lo que está pasando es que nosotros, cuando Adán pierde la tierra, vos fíjate que cuando Jesús se va al desierto, el diablo mismo le dice, a mí me han sido dados los reinos, por eso yo te los puedo dar, si postrado me adorares. Me han sido dados. Quiere decir que, por eso que Jesús es el segundo Adán, que viene a recuperar la tierra. Por eso que a mí me encanta la teología, ven que habla a través de la palabra, que es tan rica y tan preciosa, pero hoy hace falta maestros, hoy hacen falta gente que enseñe la palabra. Por eso me encanta esto. Y de repente, lo que hace Jesús es recupera la tierra para nosotros, recupera la mayordomía para la iglesia. Por eso dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Y también dice la tierra que Dios nos ha dado toda autoridad sobre potestades, sobre principados. Y nos dio a nosotros, ¿no? La cabeza es Cristo y a su iglesia. Entonces, la tarea de la iglesia es gobernar y reinar a través del servicio, a través de la toalla. Entonces, ¿por qué decimos, están sucediendo cosas lindas en el templo, pero en la esquina te chorean? Pero en otra cuadra está la gente viviendo muy mal. Entonces, la transformación que Dios quiere hacer con su iglesia es todo su entorno, es alrededor de la iglesia. Por eso la iglesia es centrífuga, va hacia afuera. No es centrípeta que se mete para adentro, ¿no? Es centrífugo, va hacia afuera. Entonces, lo que yo creo que ha pasado en este tiempo es que la iglesia ha dejado de ver el barrio y la ciudad como una gran oportunidad de servicio. La escuela, el barrio, trabajar en equipo. Nosotros tenemos el seminario de transformación social, tenemos más de 300 alumnos de todo el mundo. Ya tenemos, en este tiempo de pandemia, ya tenemos el tercero. Anteayer tuvimos uno, el lunes. Y nosotros vemos de que hace falta el cómo hacemos las cosas. Está todo bien, sabemos un montón, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la gran revelación que Dios nos da a nosotros, que es Jesús mismo, se manifiesta cuando morimos. Sí. Cuando morimos vienen las ideas, viene el poder creativo, vienen los recursos. Vas a la segunda milla surfeando, ¿viste? Sobre una ola, vas, dice, ven poniendo la otra mejilla. Dice, si te obligan a andar o llevar una carga una milla, llévala 2. Como diciendo, el reino no tiene nada que ver con este mundo. Entonces, yo creo que lo que nosotros perdimos, aparte del conocimiento bíblico, del conocimiento real de este Jesús tan maravilloso, que se manifiesta cuando entregamos todo. Digamos, Jesús no puede aparecer si no morimos totalmente. Si todavía nuestra voluntad está gobernada por nosotros, estamos muy lejos de conocer lo que Dios quiere hacer. Yo creo que lo que Dios más está preocupado ahora, que la iglesia sepa articular con las distintas organizaciones, trabajar en equipo, sepamos entender los tiempos que vivimos hace 200 años, vivimos compitiendo, con una manera de pensar
es un cambio de paradigma, una manera de pensar de competencia. Nosotros tenemos que ir a la manera de pensar bíblica, Efesios 4 y Juan 17, que es cooperar. Y por eso le cuesta tanto, por eso yo no estoy en contra. Yo a veces, viste, mucha gente escribe libros hablando mal de la iglesia y tiene de todos lados. Yo no creo que tiene que ser así. Yo creo que la iglesia tiene que seguir madurando, seguir reformándose, renovándose en el conocimiento de Dios y seguir creciendo. Yo no puedo estar diciéndole a un nene de 2 años, güey, ¿por qué no agarrarla? Yo creo que el legalismo es inmadurez, un tipo inmaduro. Está bien, juzga, critica, pero es un inmaduro y lo tengo que amar también. No puedo ponerme en contra, porque esa gente aprendió así y tengo que tener misericordia por ellos para empezar nosotros a mostrar con nuestras obras que esto es lo que funciona. No hablar y criticar y condenar y decir, no, vengo acá porque voy a abrir una iglesia acá en Leandro en Alem porque yo la tengo arreglada. No, vamos a ayudar a la iglesia que está. Aunque cuesta, aunque hay mucho legalismo, aunque hay mucha injusticia, aunque hay una iglesia muy quedada, muy metida allá adentro, no importa. Vamos nosotros a hacer iglesia afuera. Vamos nosotros a visitar escuelas. Vamos nosotros a armar equipos. Vamos nosotros a trabajar en el hogar de niños, a trabajar en donde sea y mostrar la iglesia. No esperar que todo cambie para después. No, si la unidad es en el espíritu. El que está en el espíritu va a entender y se va a arrimar a uno. Y si no, ¿sabes qué? Si es personal. Cuando Dios nos llame, va a llamar a Fabián solo, va a ir Seba solo, y voy a ir yo solo. Y vamos a decir, no, porque yo vengo, voy a mirar para atrás y no va a haber nadie. Y el Señor ahí, con él, me va a decir, bien, ¿qué hiciste con los dones y con los talentos que yo te di? Es personal, es altamente personal. Y cuando es personal, y si yo me preocupo en esto, mirá, Fabián, mirá lo que tengo acá. Si yo tengo el hacha afilada, si yo ando en el espíritu, y si yo estoy en el espíritu, yo voy a considerar a Fabián mayor que yo y a Seba mayor que yo, y nos vamos a unir en equipo, claro, para un mismo ser, para un mismo Señor, para un mismo Dios, ¿no? Entonces yo me tengo que ocupar de mí, como vos recién decías. Además, Beto, ¿sabes qué pensaba? Que siempre ando con el hacha. Siempre pero es por si alguien entra o no. No, mentira. Sé que estaba pensando, Beto. También. Claro. Es mejor dar que recibir. Estaba pensando que si la obra no la hace Dios, no es obra, ¿no? O sea, Dios dice que Él es el amor, no que es una manera de amar, ¿no? Él dice todo el amor que existe, el verdadero, lo que es amor es Dios. Dice, de esto conocen ustedes lo que es el amor, es que Jesús murió por ustedes, aún siendo pecadores, aún siendo objetos naturales de la ira de Dios. Ustedes en esto van a conocer lo que es el amor. Es en el justo muriendo por los injustos, el bueno muriendo por los malos, ¿no? O sea, la buena noticia es que el evangelio de Dios, el evangelio del reino, es para las prostitutas, para los drogadictos, para los ladrones, para los abusadores, y es para mí, porque yo estoy en ese grupo. O sea, es muy difícil que nosotros nos veamos en el lugar de los malos, ¿no? Yo, algo que siempre me pongo a pensar, yo a Jesús, vos decís Judas, ¿cómo Judas lo pudo vender por monedas? Pero nosotros lo llevamos a vender por aceptación a Jesús, ni siquiera por monedas. Pedro, decís, ¿cómo lo puede negar? Pero nosotros, ¿cuántas veces lo negamos? Más de 3 veces. Más de 3 veces. Y entendiendo que el pecado es estar fuera de Jesús, ¿no? O sea, se podría decir que nuestra vida es una vida de negación. Es que hubo una historia que a mí me ha impactado mucho, que es de un misionero que lo secuestran en un país árabe y lo empiezan a torturar. Y le dicen, ¿negás a Cristo? No. Al segundo día lo siguen torturando cada vez más fuerte. Dicen, ¿negás a Cristo? No.
Dicen que al tercer día fue tan fuerte los golpes y todo lo que le hicieron que el escritor decía que a él le daba pudor escribir lo que le habían hecho. Y la gente que creyeron, los torturadores, que lo habían matado. Entonces lo tiraron en un basurero. Y este misionero se levantó y como pudo volvió al lugar donde él se encontraba con los hermanos escondidos. Y cuando él cuenta, dice, lo que le pasó, uno de los hermanos se levantó y le dijo, ¿pero vos pensás que Dios te amaría menos si vos lo hubieses negado? Si vos hubieses hecho eso y hubieras vuelto acá y Dios te hubiese amado de la misma manera. Y él dijo, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo antes de que me secuestren estaba leyendo la historia de Pedro y yo no quería llorar amargamente. Entonces, ese llanto amargo que Pedro habla es el estar fuera de Cristo, no una acción que nosotros podamos llegar a hacer. Claro. Entonces, cuando vos entendés que estás en Cristo, entonces estás en el amor, en el amor verdadero, entendés que ni siquiera la hospitalidad que nosotros podemos llegar a tener es nuestra. Ni siquiera el servicio que nosotros podemos llegar a hacer. Nosotros solamente somos la piedra que se corre del sepulcro para que el Jesús resucitado salga y pueda ser manifestado. Esa es la acción que nosotros hacemos. O sea, Dios necesita un cuerpo, pero si nosotros no lo aceptamos, elegirá otro, gritarán las piedras, hablarán los burros, ¿no? O sea, Dios no nos necesita, pero sí ama manifestarse en nosotros. Así es, así es. Sabes, Beto, que la vez pasada compartíamos con Seba acerca de tantos hombres que inspiraron nuestra vida porque vimos a Cristo en ellos, y uno de ellos es Hudson Taylor. Y él, siendo muy joven, cuando el Señor lo llama a China, ¿no es cierto? Su vida y su testimonio engendró a Watchman Nee, que vos de alguna manera lo nombraste antes que arranquemos. Y vos sabés que él, siendo muy joven, Dios le muestra una multitudes de 12 millones de chinos yéndose al infierno por año en aquella época. Y él tenía esa visión en la cabeza y decía, Señor, si me usaras para cambiar esto, tanta gente yéndose al infierno, tantos millones, tantas multitudes. Y el Señor inquietó su corazón de una manera tan profunda que él empezó a temblar frente a la presencia de Dios, entendiendo el infinito valor del tesoro que es Cristo en nosotros, ¿no? Y en ese tiempo él estaba enamorado de una chica con la cual se iba a casar. Era hija de un pastor. Y cuando él le dijo que el Señor lo había llamado a la China, ella le dijo, olvídate, yo no te voy a acompañar porque yo no estoy dispuesta a sufrir toda mi vida. Y entonces él hizo esta evaluación que a mí fue tremendo. Yo recuerdo el día que lo leí, lo que me pasó por dentro, ¿verdad? Porque él dijo esto, si yo me quedara, me podría casar con ella, tener una familia, ser pastor de una iglesia y aún así sería salvo. Es una evaluación increíble. Pero cuando él miraba la Escritura y entendía el valor del tesoro y veía que el Señor decía, hagan tesoros en el cielo, hagan tesoros en el cielo, ¿no es cierto? Y que no estamos consagrados a la vida cristiana, sino a la voluntad de Dios. Es cuando él, entendiendo con temor y con temblor el valor infinito y la belleza infinita del tesoro, de la perla de gran precio, aceptó que esta chica lo abandonara y decirle, Señor, llévame donde vos quieras, tengo la valija preparada, no, yo ya no me pertenezco, soy tuyo, no voy a vivir donde yo quiero, no voy a andar por donde yo quiero, no voy a comer lo que yo quiero, simplemente quiero que Cristo viva su vida en mí y gobierne sobre mi vida. Y todos sabemos lo que pasó con la vida de Hudson Taylor, ¿no es cierto? Como la de Livingstone, con una decisión exactamente igual, que pasó 7 meses teniendo 31 fiebres, ¿no es cierto? Va la esposa y muere de una de esas fiebres. Él termina volviendo a su país muerto y en Brasil le ponen una placa diciendo, acá yace el corazón del hombre
que transformó África con el amor de Cristo, ¿no? Uh-huh. Y es decir, cuando dice, todo lo que vos hagas en secreto, las decisiones que tomes por amor a Cristo, mi Padre que te ve en lo secreto va a recompensar en público, ¿no es cierto? Entonces uno ahí puede entender el corazón misionero, porque si no, ¿cuál sería el sentido? Si yo podría ser cristiano solamente congregándome y tocando en el grupo de alabanza. Digo, ¿de qué se trata entonces el verdadero cristianismo? ¿De qué se trata realmente ir en pos de Jesús, verdad? Claro. No va a cambiar el amor de Él hacia nosotros, pero sí va a cambiar el amor de nosotros hacia Él. Exactamente. Entonces, creo que ahí está, digamos, dice Jesús mismo, dice, aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mi Padre y yo lo amaremos y vendremos a Él y nos manifestaremos en Él. Quiere decir, el mandamiento es el amor, pero aquel que tiene mi mandamiento y lo guarda, quiere decir, lo pone por obra, quiere decir, está todo bien, vamos a ser hijos, vamos a ir al cielo, todo, pero acá también está tu entrega, tu renuncia, tu entendimiento de saber lo que Él hizo por nosotros para poder constantemente dejar cosas. Nosotros con Silvia constantemente, de Brasil para Buenos Aires para Santiago, al monte santiagueño, casi 14 años, 13 años, y siempre hemos dejado cosas, casas que sabíamos que si nos íbamos las perdíamos, que nos habían prestado por años, 15 años, y siempre Dios, cuando Silvia le entregó su vida a Jesús, le dijo, Señor, vos salvá a mi familia, porque ella era rechazada, porque ella vivía en una casa con su mamá, el papá la había dejado, las tías no la soportaban porque ella era violenta, tremenda, la habían echado de las escuelas. Entonces ella a los 12 años le dijo, si vos salvás a mi familia, yo a donde tú me lleves, yo voy a ir. Y bueno, cuando me conoce a mí, antes de eso, a los 13, 14 años, ya Dios empezó a salvar toda su familia, toda. Las hermanas de la mamá, que eran como 5 o 6, todas, los primos, todos, la mamá, todos. Cuando yo la conozco, ella ya tenía 18 años y siempre la despreciaron, pero ella empezó a estudiar para contadora, porque un hombre vio que era buena en los números. Siempre los niños y los adolescentes están esperando un adulto que los inspire. Y es lo que nosotros estamos necesitando en este tiempo. Gente que inspire y que sea coherente. Necesitan a Jesús, por supuesto, pero que nosotros, al entregarnos totalmente, podemos inspirar, podemos influenciar. Yo ya no lo llamo evangelismo, yo lo llamo influencia. Digamos, una tarea evangelizadora. Claro. Digamos, si vos estás lleno de Él, vas a influenciar, la gente va a querer estar con vos, va a querer ser tu amigo, va a querer saber lo que tenés y wow. Entonces, cuando yo le digo, Silvia, nos casamos, ella se recibió de contadora, y le digo, Silvia, nos casamos, y cuando nos casamos nació Joás y Víctor allá en Salvador Bahía. Teníamos una iglesia preciosa en una aldea de pescadores, cerquita del mar, en el río que pasaba, bautizábamos a la gente, Salvador Bahía, norte de Argentina, norte de Brasil. Sí. Y de repente le digo a Silvia, nos vamos para Argentina. ¿Sabes qué? Salir de los 30 grados y salir de una vida en una aldea espectacular, que con Horacio éramos los pastores de la iglesia, con mi amigo Horacio el Pan, que hoy es pastor, también casado con una bahiana, un hombre de Dios increíble, que decían, no, que estos misioneros argentinos son todos medio raros porque tienen barba, tienen pelo largo y van a la playa, no puede, la playa es pecado, hermano, acá la playa es pecado. Y nosotros en la misma playa vendiendo sándwiches naturales se convertían los pibes y vinieron. Hoy hay un montón de pastores que hemos ganado ahí, que el Señor ha hecho la obra. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando le digo a Silvia, vámonos para Argentina, Dios habló con ella y le dijo, acordate de la promesa.
porque yo cumplí, yo salvé tu familia. Y ella se vino a Argentina conmigo. Cuando estábamos viviendo, nuestra iglesia es la iglesia bautista en Ciudadela, somos vecinos nosotros. Vecinos. Esa es la iglesia nuestra, Ciudadela. Y enfrente tuyo, sobre Juan B. Justo, vive nuestra pastora Lidia Fernández Maza, que tiene la iglesia en Villa Luz Uriaga. Entonces, son las dos iglesias nuestras, que es una hija de la otra. Y esta iglesia, después de haber nacido Paulo y Elías, toda la iglesia esa, que estaban los chicos de Sion, Internet y todos, nos prestan una casa en el fondo, y yo éramos los líderes de jóvenes, teníamos más de 100, ¿te acordás que Ciudadela en esa época, la iglesia bautista, tenía muchos jóvenes, teníamos más de 100 pibes, y nosotros éramos los líderes ahí, y nos prestan una casa en pleno Gaona, donde yo tenía ya el pádel en la esquina, Gaona y Falucho, el pádel en la esquina, a mitad de cuadra vivíamos nosotros, en el fondo. Así que hicimos la casa toda nueva, y cuando terminamos de hacer la casa toda nueva, Dios nos llamó al monte santiagueño. Le digo a Silvia, y ahora, después que viajé a Santiago, todo, volví, y me dice, Silvia, ¿qué onda? ¿Vamos? Ya Dios había hablado con ella. ¿Qué le dijo? Acordate de la promesa. Y nos fuimos a Santiago. Y nos dijeron, si vos dejás la casa, nosotros la vamos a alquilar. La habíamos hecho toda nueva, ¿no? Sabíamos que en Santiago no había agua, no iba a servir ni el lavarropa automático, no iba a servir. Pero yo siempre digo, Fabián, y cuando nos vinimos después para Buenos Aires, en el 2012, después de estar 13 años allá en el monte, que Dios hizo cosas hermosas, tanques y techo para recoger agua de lluvia, comedores infantiles, todo un trabajo social hermoso, un polideportivo, una base misionera. Yo era el presidente de la cooperadora, director técnico de la primera, estaban todas las fotos, ¿viste? Vos conocés la historia. Sí. Pero cuando le digo a Silvia, nos volvemos a Buenos Aires, que hay que abrir centros culturales. No, pero ya estábamos buscando un lugar, un cementerio ahí, ya está, nos quedamos, aquí éramos los reyes en Santiago. Nos habíamos comido toda la 2001, 2002, 2003, toda la pobreza mayor de la Argentina estaba ahí. Y de repente que ya estábamos los dos, después de 7, 8 años que nos empezaron a ofrendar, a cuidar, los hermanos aprendieron. Ya está, nos quedamos acá, y de repente, Silvia, vamos a hacer centro cultural, a trabajar con los pibes, con la iglesia PAN. ¿Te acordás que vos fuiste al centro cultural? Hemos casamos a Lucas. A Lucas. A Luquita, que siempre estuve en contacto con él. Sí. Estuvimos orando mucho por él, por él. Sí, ni hablar. Dios hizo la obra hermosa en él. Sí. Y siempre me acuerdo. Y ¿sabes qué? De repente Dios le dice a Silvia, acordate de la promesa. Y esa casa hermosa que hicimos, una casa pastoral preciosa, con nuestro bolsillo, con nuestra plata, se la dejamos al pastor que venía. Y volver a Buenos Aires a alquilar y a empezar todo de vuelta. ¿Me entendés? Pero Dios obra solamente cuando hay una entrega total, que no es tampoco mérito nuestro. Aclaremos esto, que como vos dijiste, es Él el que obra el querer como el hacer, cuando nosotros dejamos. Porque Dios sigue siendo rendición, Señor. Beto. Una rendición, una entrega. Es eso, una entrega total, una rendición. Ahí Dios comienza a hacer con nosotros lo que Él diseñó antes de la fundación del mundo, lo que Él preparó cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, fue tremendo, y ahora que estamos en misiones, vinimos tan contentos porque es la primera vez que el Señor nos llama a un lugar tan lindo, ¿viste? Que vinimos. No nos costó mucho decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí, porque el lugar acá es hermoso. Y estamos súper contentos, ¿viste? Con todo lo que Dios también ha hecho en este tiempo y lo que Él hará también, porque estamos a disposición de Él. No vivimos más para nosotros. Nuestra mesa está siempre ocupada de vecinos, de gente. El fondo tengo un quincho, yo juego a la pelota, al pádel, yo soy amigo de la gente. A mí me dicen, gente que vive acá hace 15, 20 años, no conoce a uno, a dos vecinos. ¿Viste? Nosotros entramos al mercado, me paso una hora, Silvia no me quiere mandar a más a comprar comida, porque me paso 2 o 3 horas en el mercado. ¿Me entendés? Invito a alguien a jugar al pádel del verdulero
Y los que juegan al pádel conmigo me dicen, ¿dónde lo conociste al verdulero? ¿Cómo entras? ¿Vos entras al mercado con una paleta de pádel diciendo, ¿alguien juega al pádel? Pero no, animal. Soy amigo del verdulero. Soy amigo del verdulero. Porque cuando estoy comprando verduras, ahí le estoy diciendo, ¿cómo andás, che? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Ah, ¿estás cansado? Sí, papi. ¿Querés jugar al pádel? ¿En serio? Y ahí lo envío. ¿Me entendés? Es más simple porque es Jesús. Jesús es simple. Jesús es simple. A mí me da no sé qué cuando veo los hermanos que no conocen, tenemos menos calle que Venecia. No conocemos al vecino, no tenemos onda con el... Vamos, viste, quiero saludalo por lo menos, tirate una sonrisa. La empatía, el amor, y ahí está la diferencia nuestra con la gente común. En las relaciones humanas, en el amor por la gente, ¿no? Entonces es como que... y seguimos aprendiendo, Fabi. Seguimos aprendiendo. Claro. Seguimos constantemente contextualizándonos, ¿viste? Como que es una metamorfosis continua, ¿viste? Es como que el Espíritu Santo siempre te va dando cosas nuevas según el lugar, según el entorno, según lo nuevo que Él quiere hacer en el lugar donde te pone. Entonces uno tiene que estar muy fresco para no ser repetitivo, para no caer siempre en lo mismo, como decir, Dios hace esto de esta manera. No, Él lo va a hacer en el lugar que sea, a la manera que Él quiera y como Él quiera. Lo que Él necesita es justamente un vaso para usar, una persona para manifestar su gloria, ¿no? Un recipiente, exactamente. Pues es que antes de irnos, me gustaría darle un pequeño ajuste a lo que hablamos. Y es esto, Beto. Dijimos que nadie puede ir en pos de Jesús si no se niega a sí mismo, ¿no? Si no pierde la vida, el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por amor a Cristo la va a hallar. Y que la respuesta de Jesús frente a un montón de gente que le sirvió durante casi toda su vida fue: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Entonces esa gente le había servido, creía en el Señor, pero había un problema, no eran conocidos por Él. Y la respuesta de Jesús fue esta: los que yo conozco no son los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vos dijiste lo que dijo Juan, ¿no? El que me ama guarda mis mandamientos. Eso quiere decir que no estamos consagrados a la obra, ni al cristianismo, ni al ministerio, sino a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Y la diferencia sustancial que había en la decisión que tenía que tomar Hudson Taylor era entre el ministerio, la vida cristiana o la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un punto sustancial, porque el Señor dice: el que no me ama más a mí, más que padre, madre, hijo, esposo, esposa, propiedades y aún su propia vida, o sea, el que no me ama más que todas las cosas y todas las personas en este mundo, no puede venir, me pierde en el camino. El día que tenga que elegir entre algo que ama más que a mí, me pierde en el camino, ¿cierto? Entonces, Jesús es la encarnación de la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Y Él es el tesoro que el Padre considera que es lo único que le glorifica, ¿no es cierto? Y esta es la decisión fundamental que todo hijo de Dios, esencialmente, fundamentalmente misionero, como somos todos los hijos de Dios, tiene que tomar frente a esta demanda del Evangelio, que es el que quiere venir en pos de mí, ¿no es cierto, Beto? Tal cual. Y ahí comienza todo, Fabi, ahí comienza todo. Ahí dejas de pelearte con todo, aún con vos mismo, porque viste que al propio Jeremías le dice: me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, y me dejé seducir. Entonces el problema no es, digamos, Jesús venció tres cosas: el sistema del mundo, al diablo, y venció la carne también. Venció el pecado. Entonces, nosotros tenemos que tener victoria sobre esas tres áreas. Y vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Y esto es una tarea, por eso que Jeremías dice: y me dejé vencer, me venciste, fuiste más fuerte que yo. Porque yo quería alargar todo,
yo quería, ¿viste? Pero había un fuego dentro mío que no me dejaba irme. Y la palabra seducción es inducirte a que cambies de opinión. La palabra seducción siempre tiene una connotación negativa, siempre, ¿viste? A lo sexual. Pero acá es una connotación positiva que es, quiero apartarte para hacer y mostrarte lo que yo estoy queriendo hacer. Yo necesito seducirte, necesito que vos me ames como yo te amo, ¿no? Entonces es como que necesito que cambies de camino, que cambies de opinión. Podés ser cristiano y estar equivocado porque no estás haciendo las cosas para mí. Te estás enojando porque yo te estoy mandando que digas una palabra. Te estás enojando. Yo sé que te están metiendo preso, que te pegan, que son injustos, que los falsos profetas y que no te callás. Yo sé que sos mi hijo. Sé que haces lo que yo te pido. Pero cambia la actitud. Hacer las cosas con alegría, con amor. Te tengo que seducir para que te recuerdes a quién vos estás sirviendo. No te enojes, no te enojes haciendo las cosas. Tal cual. ¿Sabés que Spurgeon decía, los gozosos no siempre estamos felices? ¿No? ¿Viste cuando David dice en los salmos, claro, devuélveme el gozo de la salvación? Claro. O sea, las situaciones terrenales no pueden afectar el gozo de ser salvado mediante Cristo. Exacto. ¿No? Claro. Es como entristecido, más siempre gozoso, ¿verdad? Exacto. Y claro. yo me ponía a pensar cuando dice la palabra, ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde la vida? Y el hecho de que vos en una mirada terrenal puedes decir, si me muero, ¿no? Es como diciendo, si acumulo bienes y me morí, no me puedo llevar nada al cajón. Pero en Cristo, está diciendo, ¿de qué sirve hacer todo lo que haces si realmente te estás perdiendo a la vida, que es Jesús? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como dijimos al principio de la conversación, ¿no? Yendo camino a tu entierro te encontraste con el quien decía hacer el camino. Entonces, Claro. Ahora no, ¿cómo te vas a dar? Ganando el mundo, hay que tener cuidado de no perdernos la vida, que es Jesús, ¿no? Consagrándonos. Dante Gebel dijo una vez de que él empezó a correr una carrera ministerial y se olvidó que en el medio del camino se le había caído la cruz. Y entonces es un punto súper interesante recordar quién vale todo, ¿no? ¿Cuál es el corazón que realmente, por quién vale todo lo que estamos haciendo? Así que... Pasa que la vida esta, Seba, la vida de la cruz es el límite, ¿viste? Es el camino de la vanguardia. Los que van en la vanguardia son los que van adelante en la pelea y son los que están en una zona de mucho peligro, ¿viste? Es una zona peligrosa. Sí. Pero bueno, ese es el lugar que nos toca a nosotros, a todo cristiano. Tenemos que estar ahí, a la altura de las circunstancias, en la vanguardia, que es ahí adelante, estando en la vanguardia de los problemas sociales, de los problemas de la gente, ocuparnos de lo que está pasando. Nosotros estamos, el tema del trabajo en equipo, tenemos psicólogos sociales, tratamos de tener todo un equipo para influenciar en las escuelas, con los jueces que nos llaman, con gente que nos dicen, che, ellos están trabajando con estos más vulnerables. Digamos, le hemos dado una vuelta de rosca a todo el tema de los centros culturales, las escuelas de música. ¿Cómo puede ser que casi ha triplicado el suicidio en adolescentes? Claro. Que las adicciones se han triplicado, que las cárceles están súper lotadas. Y nosotros como iglesia tenemos que mirar ahí, tenemos que mirar a los más vulnerables, a los huérfanos, a los pobres de la tierra, a los que están realmente sufriendo. Y creo que solo Jesús nos hace ver eso, esa mirada de misericordia, que mira a las multitudes con compasión, ¿no? Entonces creo que esa es la observación, ¿no?, que tenemos que tener, que es la de él, la mirada de él, ¿no? Vos, Pa, siempre decís algo que es relacionado a lo que está diciendo Beto ahora, es que no podés abrazar la cabeza sin abrazar el cuerpo. O sea, no podés abrazar a Cristo sin abrazar a la gente, ¿no? Porque nosotros no amamos a la gente por Jesús, sino que amamos a Jesús en la gente. Exacto.
Así es, así es, así es. Beto, bueno, yo sabía que esta charla iba a ser así. Te disfruto, amigo, te disfruto. Igualmente, Y, igualmente. y va a quedar para una próxima charla que nos cuentes todo ese proyecto de Agua para Todos, que nos cuente lo que hace Proclamación en las charlas en las escuelas, en la prevención de adicciones, olla, pelota y guitarra, que bueno, que Dios está usando eso como un medio tan precioso y que me gustaría darlo a conocer, porque dale. como vos decís, si no es el Señor quien edifica la casa, trabajamos todos en vano, Beto. Esto es una obra de Dios y lo que tiene que darse a conocer es Él, ¿no es cierto? Y esto es una obra de Dios y la verdad, todos los que nos bajamos al pozo tenemos que saber que tenemos el compromiso de sostener la cuerda de todos aquellos que bajan, ¿no es cierto? Es un cuerpo, somos uno en Cristo y el que nos reunió fue Él. Él reunió, el Padre reunió todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Así que tal cual. Él nos convocó. Así que, Beto, estamos muy agradecidos, como siempre. Y oramos por tu vida. Siempre estamos en contacto. Silvia está siempre en contacto con Silvana. Así que siempre nos dice que ustedes están orando por nosotros y nosotros estamos orando por ustedes. Amén. Los tenemos ahí en la lista de oración todos los días. Así que, pero muy contento. Vos sabés que con la banda estamos haciendo temas nuevos, ¿viste? Estamos ahí a punto de salir una canción, Unidos, que habla justamente de esto, de unidos. Y convoqué va a estar Matamba, Jimmy Rivas de Chile, Ya Love, Radical People, de acá Mesías Reggae, Las Sandalias, y los chicos Clandestinos, que son los chicos del sur, que tienen una banda reggae muy linda. Y bueno, y Proclamación estamos terminando de grabar ahora y vamos a mezclar en Jamaica y vamos a masterizar en Nueva York con gente de reggae de altísimo nivel. Así que yo creo en eso también, que en la excelencia, de hacer las cosas, si no hagamos, de hacer las cosas con excelencia. Ahora estoy armando otro tema también para hacer un videoclip con Silvia de amor, también un reggae love, y nada, ¿viste? Siempre haciendo cosas que podamos, estos recursos que Dios nos da a través del seminario y todo, ponerlos para siempre, le vuelve a Él, todo le vuelve a Él, y todo vuelve a nosotros, y vuelve a Él de vuelta, y así. No te deja, no te desampara, Dios es maravilloso, es tremendo. Así que yo también te quiero mucho, Fabi. Seba, un placer conocerte. Soy amigo de tus suegros hace muchos años, esos personajes. Somos muy amigos hace muchos años, ya los conocemos. Así que nada, un gusto conocerte, de verdad, como te digo, te lo dije antes de arrancar, mi familia siempre habla bien de vos, o sea, te amaba sin conocerte, porque ya todo lo que me contaban daba ganas de amarte, y bueno, también por mis suegros y mucha gente, la verdad es que estás mostrando a un Jesús real, ¿no? A donde vas, y eso es lo importante. El hecho de que por algo Jesús se hizo hombre. Claro. O sea, no fue simplemente decir, hagamos de cuenta que ustedes no hicieron nada, sino que Él vino a hacerse hombre, vino a hacerse un Dios que acortó las distancias. Porque nosotros ahora tendríamos una distancia con la gente, ¿no? Entonces, nada, te agradezco por tu tiempo también. Y cuando saquen esa canción nueva, yo conozco ahí a los chicos de Clandestino, de Mesías, de Los Sandalias. Pasa algo que lo estamos esperando. Sí, ya va a salir. Ya ahora le estamos mandando a todos ellos las canciones, porque son muchos. Y está también de Brasil, Nengo Vieira, que es un pastor también tipo Cristafari, viste, de Rasta, un pastor de Rasta muy conocido en Brasil, hace un reggae increíble, también va a estar en el disco, en esta canción, ¿no? Así que nada, disfrutémonos unos a los otros. Esa es la idea de este Cristo tan lindo que está en nosotros.
Así que, bueno, gracias, Fabi, por la invitación, papá. Bueno, Beto, Saludos un a abrazo Silvana. gigante, Saludos gracias. a todos. Igual a Silvia, a todos tus hijos. Un abrazo gigante. Dios cumpla su propósito en nosotros y la gracia de Dios Amén. siga estando sobre vos cada día. Te mando un súper abrazo, Beto, gigante. Y nos estamos Amén. viendo. Chao, Fabi. Acordate que los Chao, hijos de Seba. Dios nunca se Gracias, ven por amén. última vez. La tenemos para siempre. Esta, Así que Amén. bueno, nos vemos con Beto, hay que, Bueno, hacer nos vemos. hay que pactar una parte 2 con Beto y nosotros nos vemos el miércoles que viene, pa. Dale. Exacto, se va. Esperemos que antes Dale. nos veamos, ¿no? Esperemos que Seguro, esto, seguro. que alguna de estas la podamos hacer juntos físicamente, ¿no? O sea, estamos Sí, unidos en el espíritu, sería- pero una física sería tenemos que genial. hacer. Ya va a llegar. Claro, olvidate. Ya va a llegar. Así que Bueno, Estamos viendo. campeón, te abrazamos. Nos Hasta la vemos. próxima. Bendiciones. Chao, Nos vemos, amigo. Beto. Igualmente. Gracias. Chao. Nos chao, vemos. Chao. Betito.